Buenas noches. Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a este nuevo curso académico. Bueno, ya nos conocemos. Para los que no me conozcan o las que no me conozcan, soy Nicole Hidalgo. Soy profesora del Departamento de Nutrición y hoy me han invitado a dar la clase de guías alimentarias para la población adulta y también adulta mayor chilena. El objetivo de esta clase va a ser, por una parte, identificar todos los aspectos alimentarios nutricionales relevantes que nos permitan promover una alimentación saludable, teniendo en cuenta los conceptos también de pertinencia, de sustentabilidad, eh, de disponibilidad, etcétera, que vamos a profundizar más adelante para poder promover la alimentación en las personas adultas y luego también vamos a aplicar las recomendaciones de las guías alimentarias vigentes. Dentro de los contenidos, pues vamos a ver los conceptos de nutrición y dietética, o los vamos a recordar porque supongo que ya los han visto. Vamos a ver también el concepto de a lo que se apela como alimentación saludable y sostenible. Vamos a hablar de las guías alimentarias, cuáles son su definición, su propósito y sus características. Y por último, vamos a ver las guías alimentarias chilenas, que es de donde actualmente se establecen las recomendaciones para la población adulta. En primer lugar, entonces, partimos haciendo la definición de lo que es el concepto de nutrición, que en este caso hace énfasis a esta disciplina o a esta ciencia que estudia los procesos mediante el cual el organismo incorpora los nutrientes, ¿cierto? Los transforma, los utiliza para proporcionar energía y también para los distintos metabolismos que se requieren de activar para hacer el funcionamiento del organismo. Por otra parte, la dietética corresponde a esta ciencia o a esta disciplina que se encarga de planificar, diseñar, ¿cierto? E implementar la alimentación, en este caso basada en los fundamentos de la nutrición. Por lo tanto, podríamos decir que la dietética interpreta y aplica los principios de la nutrición para, en este caso, elaborar un plan alimentario adecuado y dirigido a una persona o un grupo de personas. Por otra parte, la alimentación saludable y sostenible se entiende como un modelo de alimentación que promueve la salud y el bienestar, pero que además considera en este caso también la salud medioambiental. Y por lo tanto, se espera que esta alimentación sea no solo saludable y sostenible, sino que también sea accesible, asequible, inocua o segura, equitativa y que también sea aceptada localmente o adaptada a la cultura a la que se está dirigiendo. La alimentación saludable y sostenible incorpora, ¿cierto? O promueve la ingesta de distintos alimentos y de distintos grupos de alimentos en cantidades determinadas con una frecuencia adecuada que permita cubrir las necesidades y adaptadas a las características de cada persona o grupo de personas. Dentro de las características que debe tener una alimentación saludable tenemos los aspectos biológicos, ¿cierto? Que es donde debe cubrir principalmente los requerimientos de las personas, siendo esta alimentación suficiente, equilibrada, que aporte los nutrientes en la cantidad de alimentos adecuados, que sea inocua, ¿cierto? Que no transmita ningún patógeno, por decirlo de alguna manera, que sea nutritiva, que en este caso aporte nutrientes, macro, micronutrientes, incluso compuestos bioactivos, y que sea completa. También se espera que una alimentación saludable y sostenible cubra los aspectos psicológicos como puede ser la variedad, ¿cierto? Variedad de alimentos y también la aceptabilidad. Esto quiere decir que a la persona a la que yo le estoy recomendando esta alimentación le debe gustar, debe aceptar esta alimentación como tal y que incluya una variedad de alimentos que no sea monótona.
Por último, los aspectos sociológicos y ambientales que incluyen que sea adecuada, ¿cierto? En cantidad, que sea accesible, que las personas se puedan permitir esta alimentación saludable, que no sea excluyente, por decirlo de otra manera, que esté disponible, otra vez, que si yo estoy recomendando una alimentación para un determinado territorio, esos alimentos incorporados en ese patrón alimentario deben estar disponibles en lo local, en el territorio. Que sea acorde al entorno, muy de la mano con esta disponibilidad, justamente porque la idea también de la mano de la sostenibilidad es que sean productos, valga la redundancia, producidos localmente, que sea justa y por supuesto que sea sostenible. El desafío de lograr una alimentación saludable y sostenible, bueno, es que tenemos que conjugar todo lo nutricional con otros aspectos como los aspectos culturales, ya sea el marketing, ya sea los recursos económicos, ya sea la disponibilidad de tiempo que tengo para cumplir un determinado patrón alimentario o una recomendación alimentaria. También los ambientes alimentarios, vamos a ir detallando un poco más de qué se trata cada uno, y también el medio ambiente. En lo cultural, decía yo, el marketing, las tradiciones, la publicidad, los estereotipos de alimentación, ¿cierto? De cómo debe comer ciertas culturas, forman parte de todos esos aspectos que se deben tener en cuenta, además de las necesidades nutricionales. Lo económico, por supuesto, porque esto de cierta manera condiciona el acceso a alimentos y también otras necesidades, incluido el tiempo, ya va muy vinculado con este otro, en donde en el tiempo hablamos de los tiempos de comida, el tiempo de cocinar, los horarios de alimentación, esto de que hay un tiempo de comida más importante que el otro, cosas que a menudo también están en constante cuestionamiento. Los ambientes alimentarios, qué es lo que tenemos en la casa, qué es lo que tenemos en las instituciones o en los trabajos o en las universidades, ¿cierto? Qué es lo que se vende en la calle, qué es lo que me permite a mí cumplir o adherir a una alimentación saludable. De lo que el ambiente alimentario me proporciona, qué es lo que se vende, qué es lo que se vende ahora digitalmente, ¿cierto? Y en donde puedo tener también acceso a alimentos a través de aplicaciones. Y por supuesto el medio ambiente, que tiene que ver con cómo son los sistemas alimentarios, cómo es la producción de alimentos, si es local, si estoy trayendo todos los alimentos desde fuera, etcétera, etcétera. Para eso, para nosotros poder llegar a hacer una recomendación de una alimentación saludable y sostenible, que ya vemos que hay que tener muchos aspectos en cuenta, tenemos que primero hacer un diagnóstico alimentario. Y si nosotros nos vamos acordando, ¿cierto?, de las clases de EPI, por ejemplo, en donde hablábamos de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud, nos podemos dar cuenta de que si bien los resultados no son tan recientes, pero sí, más o menos, se mantienen a lo largo del tiempo. Han podido empeorar, esto no lo sabemos, pero sí que nuestra población tiene un bajo consumo de frutas y verduras al día, ¿cierto? Que tiene un alto consumo de alimentos que aportan sal, ya sea proveniente de alimentos ultraprocesados o también consumo de sal de mesa, que tenemos bajo consumo de pescado y mariscos, a pesar de que tenemos una gran costa, ¿cierto? Y siempre estamos vanagloriando de esto, sin embargo, tenemos bajo consumo de este tipo de alimentos, bajo consumo de legumbres, y también entonces esto da como resultado una menor adherencia a un patrón alimentario saludable, donde podemos ver, esto ya es medio reiterativo, ¿cierto? Pero que el índice de alimentación saludable de esta encuesta, que ya decimos es bastante viejita, por decirlo de alguna manera, nos habla de que la población, solo un 5% de la población encuestada adhiere
a un patrón alimentario saludable. Por otro lado, ¿qué quiere decir? Que un 95% de la población requiere mejorar su patrón alimentario. Y para eso, las guías alimentarias, por ejemplo, son fundamentales para poder educar a la población. ¿Ya? Lo que se concluye: alto consumo de sodio, alto consumo de azúcares simples, alto consumo de grasas saturadas, ¿cierto? Y bajo consumo, en este caso, de omega 3 y bajo consumo de vitaminas y antioxidantes provenientes muchas veces de frutas, verduras, ¿cierto? Y de legumbres también. Entonces, ahora viene la pregunta de cómo planificamos la alimentación para una persona adulta. Bueno, tenemos que tener en cuenta varios aspectos para planificar tanto de una persona así como también para establecer recomendaciones. En primer lugar, tenemos que valorar. ¿Qué vamos a valorar? O estudiar, ¿cierto? Vamos a valorar eh, mediante la anamnesis alimentaria o la anamnesis clínica también, eh, el patrón de alimentación, los hábitos alimentarios, los aspectos culturales y económicos, los aspectos de salud, la funcionalidad de esta persona: puede masticar, puede deglutir, puede preparar los alimentos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, vamos a estimar en función de esta anamnesis y toda la información que obtuvimos. Para eso es fundamental hacer buenas encuestas alimentarias, recabar bien la información, mientras más detallada mejor, pero mientras más detalle requiero más tiempo, etcétera. Pero uno va efectivamente como haciendo práctica de esto, ¿no? Estimar los requerimientos, ¿cierto? En función del estado fisiológico, si es un adulto, si es un adulto mayor, si tiene patologías, etcétera, etcétera. En función de su estado nutricional, si tengo que ajustar las calorías en función de cómo se clasifica en el estado nutricional, el nivel de actividad física, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para luego plantear objetivos dietéticos. En los objetivos dietéticos, yo lo que debo considerar, por una parte, es la sintomatología asociada al proceso de alimentación. Por ejemplo, tiene problemas de masticación, tiene problemas de deglución, le faltan piezas dentales, etcétera, y por lo tanto tengo que considerarlo dentro de mis objetivos dietéticos, ¿ya? Eh, También plantear los objetivos en función de la patología, si es una patología aguda, si es una patología crónica, etcétera. También deben ser atingentes a los aspectos nutricionales y pertinentes al contexto social, cultural, económico, ambiental, entre otros. ¿Ya? Por lo tanto, eh, tenemos que plantear los objetivos dietéticos en función del punto 1, que es la valoración de esta alimentación y la estimación de los requerimientos para poder plantearnos cómo cumplir este objetivo. Y aquí un pequeño caso, ¿cierto? Como para aplicar justamente esta metodología que estamos viendo. Tenemos un paciente de sexo masculino de 58 años con un IMC de 27,3. Esta es una persona adulta. Está derivada por diabetes tipo 2 y exceso de peso, en este caso sobrepeso. Tiene una glicemia poquito elevada, a pesar de que está en tratamiento. Vive con su esposo, cocinan turnándose y trabaja como administrativo en el registro civil. En la anamnesis alimentaria podemos ver que esta persona tiene cuatro tiempos de comida. Tiene un desayuno donde consume café con bebida vegetal, 2 cucharadas de azúcar, una marraqueta, en este caso con margarina. Al almuerzo toma un consomé de pollo, consume fideos con salsa de tomate y carne. A la 11 toma una taza de té sin azúcar y una marraqueta con tomate y aceite vegetal y no cena. ¿Ya? Esta es la alimentación de acuerdo al recordatorio de 24 horas y también podemos aplicar, en este caso se nos muestra una encuesta de tendencia de consumo modificada focalizada en a lo mejor alimentos específicos que sean de interés para determinar ciertos nutrientes críticos, como en este caso podría ser la ingesta de verduras, la ingesta en este caso, de alimentos ricos en proteínas, etcétera. ¿Ya? Entonces lo primero que hacemos es valorar
o analizar esta anamnesis. Tenemos una persona adulta con diabetes tipo 2, tiene baja ingesta de proteínas, tiene alta ingesta de hidratos de carbono simple y baja ingesta de fruta y verdura. Esto es lo que pudimos ver en lo global. En segundo lugar, estimamos los requerimientos considerando el estado fisiológico, el estado nutricional, es una persona con sobrepeso, ¿cierto? El estado fisiológico podríamos considerar sus patologías, que en este caso no afectan los requerimientos, y el nivel de actividad física. Y luego planteamos los objetivos dietéticos. En este caso, favorecer el control glicémico. Es una persona que está con diabetes tipo 2, está en tratamiento, sin embargo está con glicemias altas, ¿cierto? Y mejorar el peso corporal con el objetivo de poder llevarlo a un estado nutricional normal. Entonces, para dar cumplimiento a estos objetivos planteados, por ejemplo, en este caso, podemos tomar distintas estrategias. Podemos tomar la estrategia de la planificación de uno o varios días para poder educar a la persona. También la entrega de pautas, vamos a ir mostrando ejemplos, o la entrega de material educativo. Vamos con esta primera estrategia, que es la planificación de uno o varios días. En primer lugar, estimamos los requerimientos de esta persona en función de los datos que tenemos, peso, estatura, etcétera, obtenidos de la anamnesis, clínica, ¿cierto? Establecemos una pauta alimentaria con determinado número de porciones. Aquí hay que entonces conjugar la información obtenida a partir de la encuesta alimentaria, en donde nosotros vamos a adaptar, por ejemplo, a sus tiempos de alimentación, si es necesario aumentar la frecuencia de alimentación, disminuir la frecuencia de alimentación, pero un poco basarnos siempre en esa información basal, porque de esa manera entonces nosotros estamos considerando los hábitos de esta persona y por supuesto hacer las correcciones pertinentes. Entonces podemos hacer las distribuciones de estos requerimientos estimados, las calorías, ¿cierto? En función de los tiempos de comida acordados con esta persona. Y también, entonces, podemos también considerar dentro de esto la distribución de ciertos nutrientes que nosotros consideremos importantes de tener en cuenta en la situación de la persona que tenemos enfrente. La segunda estrategia es la entrega de pautas estructuradas o abiertas. En este caso, yo puedo, por ejemplo, tener pautas prehechas y en función de los requerimientos y la distribución de porciones, ¿cierto? Entonces voy completando esta pauta y de esta manera voy educando a la persona. Entonces le voy indicando, por ejemplo, al desayuno, a qué hora, también teniendo en cuenta siempre la información obtenida en la anamnesis alimentaria. Esto es muy importante. Y voy adaptando en función de lo que él consume. Por ejemplo, si esta persona no consumía lácteos de origen animal, entonces aquí será bebida vegetal, etcétera, etcétera, y lo podemos ir adaptando a la persona. Lo mismo con todos los tipos de alimentos o tener una pauta específica, en este caso, para población vegetariana, por ejemplo. Aquí otro ejemplo de cómo también hacer una distribución de porciones con distintos tipos de alimentos. Esta es una pauta hecha a través del mecanismo de intercambio. Entonces nosotros decimos al día va a consumir 6 porciones de cereales que puede incluir arroz, avena y ahí las puede intercambiar, ¿cierto? Y entonces yo después le doy un ejemplo, lo mismo. Entonces el desayuno, otra vez siempre retomar la información que el sujeto nos ha dado. Entonces, si él ya nos decía que tomaba de desayuno, por ejemplo, café con bebida de soja, entonces considerar estos mismos alimentos para el ejemplo o poner un otro ejemplo añadido, por ejemplo, podría ser avena con bebida de soja para reemplazar el pan, en este caso, con la avena. Entonces, esta es una otra manera de educar. Una tercera que también aparece allí es tener material educativo adaptado. Y en este caso, yo estoy haciendo ahora una pasantía en Francia, justamente en un hospital de día, en donde ellos tienen
pensé mucho en ustedes y en esta clase porque justo hoy que comencé mi estancia, me mostraron este material que ellos han creado y me pareció importante, si bien no es adaptado a la población chilena, pero es algo que podríamos tal vez considerar. Es un material educativo adaptado, en específico en este caso para las personas mayores, eh, que tiene distinta información. Y este otro que es lo mismo, un material educativo adaptado, en este caso cuando hay modificaciones de la textura de la alimentación. ¿Ya? Eh, por lo tanto, aquí podemos ver que hay la creación de distintos material educativo, en este caso para una situación particular. No, seguro que en Chile también equipos de salud desarrollan también este tipo de material. Bueno, y un poco profundizando en la clase, ¿qué otras herramientas pueden ayudar a orientar la dietética en la persona adulta? ¿Cierto? Recordemos que la dietética es esta adaptación eh, a una planificación alimentaria para que la persona pueda incluir todos los nutrientes eh, y tener entonces o tratar de acercarnos a promover una buena salud. Tenemos las guías alimentarias basadas en alimentos y también los patrones dietéticos alimentarios. En las guías alimentarias basadas en alimentos tenemos la guía alimentaria chilena y así podemos indagar en las guías alimentarias de un montón de países, en donde estas guías alimentarias justamente lo que hacen es promover el consumo de alimentos propios o adaptados culturalmente en función del país que estamos mirando la guía alimentaria. Por otro lado, tenemos los patrones dietéticos, también van muy de la mano, en donde aquí tenemos, que también han estado muy de moda, los patrones dietéticos basados en plantas, y aquí podemos meter dentro de esto, por ejemplo, la dieta mediterránea, ¿cierto? Eh, eh, una dieta flexitariana, dieta vegetariana, etcétera, etcétera. Eh, también tenemos patrón dietético de la dieta nórdica, de la dieta DASH, e incluso podríamos hablar de un patrón dietético eh, de alimentación chilena saludable, por ejemplo. Eh, entonces vamos a profundizar un poco ahora en las guías alimentarias, que son esta herramienta que se utiliza para educar a la población o a un grupo poblacional o incluso también a un paciente. En la atención primaria nosotros podríamos, por ejemplo, utilizar esta herramienta que es la guía alimentaria con el objetivo de promover una buena alimentación en la persona y adaptarla a las situaciones especiales en donde se requiera. Las guías alimentarias basadas en alimentos son un conjunto de mensajes educativos, ¿ciertos? Que de cierta manera un grupo de científicos recopila todo el conocimiento sobre alimentación, actividad física, etcétera, etcétera, que permitan llevar un buen estado de salud. Y entonces a partir de esto se crean unos mensajes con gráficas ilustrativas, por decirlo de alguna manera, que permitan hacer entender fácilmente a la población de lo que debe comer. Y aquí hemos tenido distintos ejemplos de lo que son guías alimentarias basadas, por ejemplo, en un plato, en pirámides, en ruedas, en trompos, y vamos a mirar también las de otros países. El propósito de las guías alimentarias basadas en alimentos es ayudar a identificar, ¿cierto? Alimentos que permitan seguir las recomendaciones alimentarias con el objetivo de promover una buena salud. Es una herramienta para la educación en nutrición y que puede ser utilizada tanto por profesionales de la salud, pero también profesores, periodistas y cualquiera que quiera dirigir mensajes, en este caso alimentarios al público. Lo ideal es que lo haga un dietista nutricionista porque es la persona más formada para esto y que nosotros vayamos educando al resto de las personas para que ellos puedan transmitir un mensaje adecuado y no terminemos haciendo o que otros terminen haciendo intrusismo profesional de este trabajo, ¿no? Las guías alimentarias también sirven para elaborar políticas nacionales en materia de alimentación, nutrición, salud y agricultura, y que es un poco lo que se ha estado trabajando en las últimas guías alimentarias.
últimas ya de hace 3 años, pero que intentan de cierta manera recoger todos estos aspectos para incorporarlos en la guía y por lo tanto que todos estos aspectos en las políticas nacionales de alimentación y nutrición deban ser considerados también. Las guías alimentarias basadas en alimentos tienen ciertas características. Los mensajes deben ser cortos, claros y precisos, entendibles por la población. ¿Ya? Fáciles de entender el lenguaje cotidiano. No tienen que darme una gran explicación de lo que requiero saber porque no están dirigidas para los profesionales, están dirigidas para que la entienda la población general. Están dirigidas a población sana. Yo les decía, yo las puedo utilizar y las puedo adaptar, pero en principio las guías alimentarias están pensadas para población que no tiene patologías. Son una herramienta para la promoción de la salud, efectivamente. Están basadas en alimentos y no en nutrientes. Si bien nos van a hablar de grupos de alimentos que son ricos en nutrientes, más no están hablando específicamente, por ejemplo, de la vitamina D. ¿Ya? Están basadas en principios científicos, bueno, tienen mucha evidencia detrás de que seguir este patrón alimentario o esta guía alimentaria, ¿cierto?, se relaciona con una mejor salud o con menor prevalencia de enfermedades. Las guías alimentarias son adaptadas a los contextos culturales porque justamente consideran la situación nutricional, la situación ambiental, las costumbres, la disponibilidad, etcétera, etcétera. Lo ideal es que se construyan a partir de procesos participativos multisectoriales, o sea, que no lo haga un conjunto de nutricionistas encerradas en una oficina, sino que al revés, que justamente pueda participar la población con el objetivo de que también nos vayan dando feedback de qué es lo que se entiende, qué es lo que no se entiende, por qué no se entiende, o qué es lo que se está entendiendo del mensaje que a lo mejor los profesionales están queriendo transmitir. Esto es súper importante porque este proceso participativo, de cierta manera, hace que la guía alimentaria sea una herramienta más útil. Y también mencionan aspectos relacionados con los estilos de vida. Por ejemplo, la anterior guía alimentaria chilena incluía la actividad física, incluye la hidratación, ¿cierto? Si nosotros miramos, por ejemplo, la pirámide de la dieta mediterránea, que en este caso también incluye el estilo de vida, preferir alimentos cercanos, de proximidad, por decirlo así. Habla también de las preparaciones culinarias que deben ser tradicionales de la alimentación mediterránea. Habla del estilo de vida mediterráneo que es mucho más relajado, chill, comer tranquilo, compartir, etcétera. O sea, la alimentación también como un disfrute. Y así. En la metodología del desarrollo de las guías alimentarias se consideran distintos aspectos como los aspectos más subjetivos en donde se incorpora dentro de la elaboración, ¿cierto?, de esta guía alimentaria a profesionales de la atención primaria, a manipuladores de alimentos, a feriantes, a consumidores, a pescadores, a dirigentes, a campesinos, la academia, la población migrante. También busca observar cómo es el entorno alimentario. En el caso chileno, nosotros tenemos ferias, ¿cierto? Tenemos caletas de pescadores, tenemos comedores, tenemos ollas comunes, tenemos la venta ambulante. Por lo tanto, considerar también todos estos aspectos con el objetivo de abarcar las distintas dimensiones, ¿cierto? Que sea disponible, que sea pertinente, que sea inocua, etcétera, de lo que implica una alimentación saludable y sostenible. Las guías alimentarias para Chile, que son la última versión de las guías alimentarias, ¿cierto? Están basadas en estos principios. Promover, ya lo decíamos, alimentos nutritivos, inocuos, sostenibles, potenciar también los sistemas alimentarios sostenibles, privilegiar la ingesta, en este caso, de alimentos frescos, naturales y mínimamente procesados. También
considerando la diversidad de los territorios y también de la estacionalidad en la producción de alimentos. Piense que Chile es un país largo y angosto y por lo tanto tenemos diversidad de territorios y por lo tanto de producción de distintos tipos de alimentos en función de la región o de una macrozona o como la queramos llamar, ¿cierto? En donde nosotros podemos identificar claramente que la alimentación de la zona norte no es igual a la alimentación de la zona sur e incluso en una misma zona, por ejemplo, en la zona norte, la alimentación de la costa no es la misma que la alimentación de un territorio más cordillerano. También otro de los principios de estas guías alimentarias para Chile es eh, darle valor a las preparaciones caseras, de esta manera rescatando la alimentación tradicional que incluye una riqueza, ¿cierto? ¿Cómo podemos decirlo? Como de tradición alimentaria, pero que ha sido bastante sabia en cuanto a lo nutritivo también. Y respetar, en este caso, también la cultura alimentaria. Y teniendo en cuenta además que nosotros hemos recibido un alto porcentaje de población migrante y por lo tanto tenemos que hacer convivir también ese tipo de alimentación, ya sea invitando a que la población migrante de cierta manera pueda adaptarse a la alimentación más local y también ofreciéndole una apertura a que al revés, nosotros podamos recibir de buena manera esta nueva cultura alimentaria y tratar de hacerla convivir teniendo en cuenta todos estos principios. Las guías alimentarias para Chile entonces se han desarrollado con el objetivo de, en este caso, hacer una propuesta más clara y que considere también los aspectos de sustentabilidad, ¿cierto? Que no se habían considerado previamente en otras versiones de las guías alimentarias. Está basada en 10 mensajes que luego los vamos a ir un poco desarrollando, pero como decíamos, los mensajes tienen que ser cortos y claros, ¿cierto? Entonces, el mensaje 1, consume alimentos frescos, ojalá de las ferias del mercado establecido. El punto número 2, ponle color a tu día. Esto rápidamente a nosotros nos va a decir, mira, hay que incluir frutas y verduras. Y esto no solo nosotros como profesionales, sino también estas son las mnemotecnias que nosotros tenemos que usar también con la gente. Come legumbres, ¿cierto? Y que ya no tiene que ser solamente en guisos, también se pueden incorporar en ensaladas y en otras preparaciones, incluso como snack, por ejemplo. Beber agua y reemplazar los jugos y las bebidas por agua. Consumir lácteos en todas las etapas de la vida. Chile ha tomado esta postura y por lo tanto esto es lo que se promueve. Aumentar el consumo de pescado, marisco y también algas de lugares autorizados, ¿ya? Evitar los productos ultraprocesados, sobre todo evitar los alimentos que tengan el sello alto en. Compartir las tareas de la cocina, aquí ya está tomando otros aspectos de los principios que tienen que ver más con la cultura alimentaria y también considera aspectos de género en este caso, ¿ya? Eh, Disfrutar de la alimentación, esto es súper importante. Muchas veces la alimentación se plantea más bien como una especie de castigo cuando la alimentación es un momento de disfrute, ¿ya? De compartir, de disfrutar y esto hay que reforzarlo porque muchas veces se castiga a la gente y la gente está a dieta y está amurrada, ¿cierto? Porque está a dieta. Al revés, hay que dar vuelta a esa forma de entender la alimentación y la alimentación tiene que estar asociada al disfrute, incluso si hay ciertos tipos de restricciones, ¿cierto? Adaptándola a ciertos tipos de restricciones, tratar siempre de inculcar de que la alimentación debe ser un momento placentero. Y por último, ya asociado más a lo medioambiental, ¿cierto? Proteger el planeta, cuidar el agua, tener cuidado con el tema de la separación de residuos, etcétera.
Entonces, el mensaje primero, que es este grande, consume alimentos frescos, y luego, entonces, cuando nosotros vamos como hacia adentro del mensaje, ¿cierto? Entonces nos va a hablar eh, ya no solo de los alimentos frescos, cuáles se consideran alimentos frescos, eh, frutas, verduras, legumbres, pescados, huevos, etcétera, y también nos habla de un comportamiento de compra, porque esto se asocia otra vez con lo sostenible. En segundo lugar, esto de ponerle color a la alimentación, ¿cierto? Ya lo decía, haciendo alusión sobre todo a las frutas y las verduras, y aquí ya dentro del mensaje nos habla de la frecuencia. Si nosotros nos recordamos las guías anteriores directamente nos hablaban de la cantidad de frutas y verduras que había que consumir. Y aquí el mensaje está más de ponle color, pone fruta y verdura, y luego vamos viendo de la meta que hay que cumplir, que es la misma que ya estaba anteriormente. Eh, Incorporar las legumbres, ¿cierto? En distintas preparaciones. Aquí nos recuerda cuáles son las legumbres y cómo las podemos incorporar en distintas preparaciones, incorporando también sabores, consistencias, ya sea en un puré, en un guiso, en una ensalada, crocantes como un snack, etcétera, etcétera. Luego el mensaje 4 de beber agua, ¿cierto? Y reemplazar las bebidas o jugos por el agua. ¿Ya? Aquí lo pone al revés. No reemplaces el agua por jugos o bebidas, o lo podemos poner en positivo de cámbiate del consumo de bebidas y jugos a beber agua todas las veces que pueda. El mensaje 5 sobre el consumo de los lácteos, ¿cierto? Nos da este mensaje de que hay que consumir los lácteos. Aquí ya nos dice que son importantes en todas las etapas de la vida. Nos habla de la cantidad de los lácteos y ojalá que sean estos lácteos sin azúcar. Y un poco destacando los nutrientes, ¿cierto? O el potencial alimentario de los lácteos, que en este caso nosotros como dietistas, nutricionistas lo sabemos, son una fuente de proteínas, son fuente de calcio, son fuente de vitamina D, de otros minerales también que son importantes para la prevención de ciertas enfermedades. Aumentar el consumo de pescados, mariscos o algas en lugares autorizados, ¿cierto? Eh, Otra vez lo mismo, los pescados mariscos aportan nutrientes importantes, no destaca mucho, pero nosotros otra vez como dietistas nutricionistas sabemos que aportan proteínas, algunas vitaminas, también omega 3, etcétera. ¿Ya? Eh, el mensaje 7 de evitar los productos ultraprocesados. Básicamente en nuestro país nosotros tenemos una ley de alimentos que etiqueta los alimentos. También hay algunos que ultraprocesados que se quedan sin sello. Tal vez este en un tiempo más va a ser perfectible de evitar directamente los ultraprocesados, pero sobre todo también evitar los altos, ¿ya? Eh, con el objetivo también de dar cumplimiento al punto uno que tiene que ver con consumir más alimentos frescos. ¿Ya? Va complementándose. Eh, Aquí hablamos en este mensaje que decíamos, eh, tiene que ver con los roles y también con volver un poco a la cocina, ¿cierto? Compartir tareas de la cocina, disfrutar de preparar la alimentación, tanto de probar nuevas recetas, incorporando los aprendizajes, por ejemplo, de la cultura migrante, eh, y también reforzando la alimentación tradicional, ¿cierto? Preparando platos tradicionales que nos permitan rescatar eh, la cultura alimentaria por una parte, pero también tener una alimentación más saludable. Eh, lo mismo de compartir el quehacer, esto también está asociado de cierta manera o más implícita. Bueno, aquí está bastante explícita. Compartir las tareas, dado que no existen tareas exclusivamente de hombres y exclusivamente de mujeres, como por mucho tiempo socialmente se ha entendido. Aquí nos invita a ser más, de cierta manera, laxos eh, en, en la forma, en cómo preparamos, cómo nos implicamos en las tareas de preparación de los alimentos.
Luego, este para mí es muy importante porque yo he insistido en que la alimentación es un momento de disfrute. Ojalá que esté fuera de las pantallas, ¿cierto? Aunque cuesta, sobre todo para quienes estamos solos, pero ojalá siempre la alimentación sea un momento placentero, ya sea solo o acompañado. Entonces, compartir la alimentación es importante tanto para fortalecer los vínculos sociales y también porque hace que uno coma más saludable. Esto está estudiado. Y por último, el décimo mensaje que tiene que ver con proteger el planeta y por lo tanto hace un llamado a las prácticas alimentarias de no comprar en exceso, ¿cierto? Para evitar el desperdicio de alimentos, hacer de cierta manera, una compra adecuada, más consciente. Esto ayuda a evitar el desperdicio y también a tener una alimentación más saludable, de cierta manera, ¿no? Y también asociada con el costo de la alimentación. Eh, Otras ideas eh, que, que encontré en este material, ¿cierto? Eh, por ejemplo, aquí para reforzar estos mensajes, incorporar un vaso de agua al día, de esta manera vamos cambiando, ¿cierto? La bebida. Eh, por ejemplo, llevar bolsas para ir a comprar con el objetivo de tener menos bolsas, revisar las fechas de vencimiento, ¿cierto? O los alimentos envasados con el fin de favorecer el almacenamiento y conservación, evitar el desecho alimentario. Eh, Optar por alimentos que hemos preparado en casa. Hablábamos de estos ambientes alimentarios, ¿cierto? Sobre todo esto de comprar por delivery o comprar muchos ultraprocesados. Bueno, hay que hacer un poquito este cambio, esta transición a esta alimentación saludable, pero también que sea sostenible. Ordenar el refrigerador y la despensa con el objetivo siempre de evitar también el desperdicio alimentario. Disfrutar de el cocinado en familia, poner la mesa, preparar los alimentos y también de compartir luego la alimentación y en este caso de llevar botellas reutilizables para mantenernos hidratados durante el día. De hecho, por ejemplo, ustedes pueden ver en la universidad que ahora hay distintos puntos de agua en donde si uno va con su botellita puede, eh, ¿cómo se dice? Como eh, pedir agua a esta máquina y entonces evitamos estar comprando botellas de agua todo el día, que es caro, genera mucho residuo, no ayuda en nada básicamente. Y eso ha sido la clase, perdón lo un poco larga. Cualquier duda me pueden escribir, es una clase muy informativa, muy fácil. eh, y cualquier cosa estamos en contacto. Que tengan buena noche.